La verdad es que no Pero cambiaría vamos la a dejar la condición. Yo sé que la hipocresía televisión que tiene va a esta permanecer, no población importa y el vamos medio a de quitarnos comunicación el que venga traje de ahora. dembocero. Ay, santo, Dios mío, casi cale. En RD tanto mi cuero, en PR toda la... ¿Qué tal? Bienvenidos a Ay Santo. Qué bueno que ustedes están ahí, qué bueno que están conectados a esta plataforma de Faya Media y que podemos tener esa interacción siempre. Y como siempre les invito a tener la interacción en nuestro periódico El Avance. ¿Por qué? Porque usted lo encuentra digital con una actualización minuto a minuto, con historias profundas de temas sumamente de actualidad y temas también a un nivel de profundidad que solamente lo hace el periodismo serio, el periodismo responsable y el periodismo que investiga para llevarle a ustedes historias completas. Así es que conéctese con nosotros en El Avance y únase a la conversación porque ustedes también son importantes para nosotros. Hoy hablemos de lo que ha salido en los medios de comunicación y que han negado los abogados de Antonio Espaillat, que estuvieran de alguna manera tratando de movilizar acciones de empresas, recursos económicos, entre otras cosas, bienes, entre otras cosas. Dice el abogado Jorge Luis Polanco, abogado de Antonio Espaillat, que no es verdad que ni Antonio ni ninguna de sus empresas haya hecho ningún tipo de movimiento financiero. Lo que sí se ha conocido, a pesar de que los abogados de Antonio Espaillat han dicho que no han recibido un informe oficial de las autoridades, es que se congelaron las cuentas, es que se han inmovilizado tanto los bienes como las acciones propiedad de Antonio Espaillat y todo lo que conlleva Jetset. Se ha hablado mucho y los abogados han analizado sobre el alcance de las demandas civiles y que esto sería, digamos que algo que se circunscriba exclusivamente al ámbito judicial civil por el tema de las demandas que comenzaron a surgir la semana pasada y que se espera que pudieran aumentar su cantidad en estos días. Pero dice Jorge Luis Polanco que es totalmente falso que el empresario haya realizado acciones ajenas a las operaciones normales de empresas para proteger activos a su nombre. Y cuando digo, bueno, que es falso que haya realizado acciones ajenas a las operaciones normales. ¿Cuáles son las operaciones normales de una empresa? Ojalá y no sea la movilización de recursos, ojalá y no sea la movilización de acciones, cambio de, digamos que, de repartición de acciones empresariales, etcétera, etcétera. Este es un momento en que hay que, de alguna manera, sopesar porque van a salir y siguen saliendo desde el primer momento muchas informaciones, algunas verdaderas, algunas falsas. Pero es momento de dejar todo claro. Y si el Ministerio Público inmovilizó los recursos de Antonio Espaillat, tiene toda la razón para hacerlo. ¿Por qué? Porque lo primero es que en un proceso como este todo tiene que quedarse tranquilo. Todo tiene que quedarse tranquilo, pero sabemos que en este país no todo se queda tranquilo, sobre todo porque aquí se manipulan fechas, se cambian cosas, se hacen muñecos a la medida y las víctimas no lo merecen y las familias de las víctimas no lo merecen. Y no es que se la pide a nadie, no es que se lleven procesos forzosos, no es que se lleven procesos irregulares. Es sencillamente que se lleven los procesos como debe ser, para que todo el mundo, independientemente de que la gente no va a quedar conforme, porque no todo el mundo queda conforme en un proceso. Hay gente que gana, hay gente que pierde, pero aquí hemos perdido todos, porque perdimos 232 vidas. 232 vidas y mucha gente que va a quedar lesionada, mucha gente que va a quedar afectada de por vida, pero además estamos hablando de cientos de huérfanos, niños que perdieron a mamá y a papá, o niños que perdieron a mamá, o niños que perdieron a papá, padres que perdieron sus hijos, hijos que perdieron sus padres, gente que perdió amigos, que perdió seres queridos, que merece, aunque sea una explicación, que merece, aunque sea, si le da la gana de llevar un proceso judicial por lo civil, merece también respuesta de las autoridades. Que sean o no satisfactorias a lo que la gente demanda, usted no lo sabe. Y lo más seguro es que no, porque no hay recurso
económico suficiente para satisfacer las demandas de la mayoría de las víctimas que vayan a los procesos judiciales. Pero la gente necesita respuesta. Pero la gente necesita saber que vive en un país que de alguna manera le da garantías de que van a tener procesos que no tengan empujes de parte del poder, que no tenga empujes de parte del dinero, de parte del empresariado, de parte de quienes ostentan posiciones más ventajosas que la mayoría de las víctimas de Jet Set. Entonces, en este momento me llama también la atención una especie de advertencia que le hace José Luis Polanco, y lo de advertencia se lo pongo yo para que quede claro. Él no está diciendo le advierto a las autoridades, le advierto, no, eso se lo estoy poniendo yo por el análisis del lenguaje, que en este momento fue escrito porque a lo único que se ha limitado es a emitir información escrita fuera del video que grabó Antonio Espaillat el día posterior a la tragedia. Todo lo que se ha recibido ha sido por escrito. La carta poniéndose a disposición del Ministerio Público para cualquier tipo de investigación o interrogatorio fue escrita. No se presentó, fue escrita. Y ahora, lo que dicen sus abogados, que ha sido también escrito en la prensa, porque como ellos dicen, no han recibido ningún informe oficial, ellos no tienen conocimiento de que las autoridades hayan frisado cuentas. O sea, esto todavía está por ser aclarado por las autoridades, que digan oficialmente sí, que sería legítimo, porque como les digo, en un proceso como este, todo tiene que quedar congelado hasta que haya una decisión, hasta que haya una investigación. Porque si nos vamos a tomar 3 meses, como anunciaron las autoridades que se va a tomar ONESVIE y las autoridades encargadas y los peritos y la comisión encargada para hacer el levantamiento y todo el informe de lo que pasó, por qué se desplomó el techo de Jet Set, en 3 meses pasan muchas cosas. Entonces, lo mejor es, porque incluso congelar esto protege a Antonio Espaillat. Lo protege ante la gente de que él no está haciendo nada, ni va a hacer nada incorrecto, ni va a hacer ningún movimiento que pueda de alguna manera alterar el proceso judicial, sea civil o sea en caso de penal, que la mayoría de los abogados dicen que no procede penal. Pero bueno, eso vamos a dejárselo al informe, porque el informe será el que evidencie qué fue lo que pasó ahí. Si hubo negligencia, si hubo irresponsabilidad, si no hubo supervisión, si no hubo algún tipo de ceñimiento a las reglas estructurales que exigen las autoridades. ¿Y qué pasó? Eso lo tendrá que reflejar el informe. Pero ahora vamos al tema. Las autoridades del Ministerio Público tienen que, bueno, en el caso de un juez, porque sería la orden de congelamiento sería dada por un juez, solicitada por el Ministerio Público, pero dada por un juez. Deben informar para tranquilidad de esas familias si realmente hay un congelamiento. Porque también puede ser que Radio Bemba soltó esa versión para que la creamos y ya estamos cómodos. Ya estamos cómodos, ya no pasa nada, ya nadie está pendiente de eso. Eso sí se debe congelar. Y las autoridades deben decir si la congelaron o no la congelaron, para que la gente por ese lado esté tranquilo. Pero volviendo a lo que dice Jorge Luis Polanco, abogado de Antonio Espaillat, que hace una especie de advertencia de que las autoridades deben garantizar que este sea un proceso claro, justo, y no me acuerdo cuál fue la otra, pero va por esa línea. Que sea la justicia, que sea claro, que sea expedito. Y yo, ¿por qué le hace esa advertencia si se supone que la justicia actúa de esa manera? ¿O es que aquí todos dudamos, porque la familia de las víctimas están dudando de si el proceso judicial, si el proceso va a ser lo suficientemente claro? Entonces no podemos dudar todos. No podemos dudar todos, ¿o sí? Claro, todo el mundo tiene derecho a dudar, pero hay que dejar que las autoridades hagan lo que le corresponda, que hagan su trabajo. Ahora, el resultado de ese trabajo es lo que va a poner a las autoridades
en el ojo público. En el ojo público de esas 232 familias, en el ojo público de los sobrevivientes que van a sufrir por mucho tiempo. Incluso hay gente que tiene que volver a aprender a caminar, porque un trauma como ese le lacera todo el sistema y toda esa gente necesita respuesta. Y toda esa gente también le está advirtiendo a las autoridades que el proceso sea justo, transparente e idóneo, porque esto es una prueba de fuego, tanto para la Procuraduría General de la República, para la Procuradora Jenny Berenice Reynoso, como para el mismo estado de justicia del país. Usted no puede apelar a que, bueno, aquí se hace así. No, aquí se tiene que hacer las cosas de manera diferente, de manera que la gente crea, de manera que la gente vuelva a confiar. Y digo vuelva a confiar, porque la mayoría de la gente no confía en la justicia. La mayoría de la gente entiende que la justicia es acomodada, sobre todo cuando se trata de poder. La mayoría de la gente cree que el dinero permea la justicia. Y es el momento de que esta justicia no solamente demuestre que es justa, sino demuestre que es una justicia independiente, que es una justicia a tiempo, porque justicia denegada no es justicia. Recordémoslo bien. Entonces, en el caso de Jet Set, el congelamiento de los bienes de Antonio Espaillat, eso tiene que ser aclarado y que se diga si es así o si no es así. Y van a mantener la tranquilidad de las familias que perdieron sus seres queridos y la tranquilidad también de los abogados que hacen la advertencia en el caso de la barra de abogados de Antonio Espaillat. Lo dejamos ahí por hoy. Si Dios lo permite, nos vemos en otra edición de Ay Santo a través de Faya Media. Aquí nos vemos en esta plataforma. Denle a la campanita para que le llegue todo nuestro contenido y, por supuesto, aquí debajo haga sus comentarios. Ponga lo que le parezca, que nosotros lo recibimos, esa retroalimentación, con muchísimo cariño. Nos vemos en otra edición de Ay Santo.